Si en el vídeo anterior el coche dio un cambio radical, en este vídeo vais a flipar. Vamos a hacer la vinilación del 13 y he decidido hacerlo de una manera bastante diferente y especial. Pero primero tenemos que hacer un par de cositas. ¿A quién no le gusta comprar piezas? Recuerda que tienes el código RASCOAD en Autodoc para ahorrarte unos billeticos y el código sirve para ti, para tu madre, para tu padre, para tu abuela, para tu ex, para quien sea. En uno de los vídeos anteriores comenté que me gustaba el hecho de que con la talonera había conseguido darle una forma así para que, digamos, con la caída la talonera rellenase hacia abajo y no se quedase ahí un hueco. El parachoques delantero esa forma no es igual, por lo que se ve mucho neumático aquí y el parachoque además es así recto. Tenía una idea bastante clara y ayer me puse a ello y lo conseguí clavar. ¿Ves que ya tenemos por fin el alerón de nuevo? Todavía no son los soportes oficiales, estos son unos temporales simplemente para poder ver el alerón puesto. Como veréis, pues esto es de todo menos estable y fiable. Por esta parte de aquí ya he conseguido hacer lo que vamos a hacer ahora, un side canard que se llama, que como veis es este añadido de aquí. Lo que hace es ampliar un poquito el ancho de la parte de abajo del parachoques, le da ahí su punto de agresividad. En conjunto, en persona, viéndolo con el alerón y todo, le da un look. Ya tengo la plantilla para replicarlo y os voy a explicar y os voy a enseñar con qué material he hecho esto y cómo lo he hecho. Los que seáis OGs en el canal ya sabréis lo que es esto. Volvemos a nuestro querido PVC espumado. De hecho, estas son las sobras que utilicé en el mismísimo legendario BMW E36. El hecho de recortar la forma y tal y doblarlo y demás, al final es cuestión de gustos, depende del gusto de cada uno, lo va a sacar más hacia afuera, más hacia adentro. Así que cogí y una vez ya tenía esto fabricado, me hice esta plantilla. Lo pones encima, marcas, tiras donde tiene la curva, marcas y aquí es donde tengo que hacer el pliegue. Así que ahora para cortar hay varias opciones. Lo puedes hacer con un cúter, se puede cortar porque es un material bastante blandito, pero es un poquito coñazo. Así que cojo la radial, lo corto y acabo 1000 veces antes y además de una forma bastante más precisa. Y el resultado final sería este. Soy un poco imbécil porque he desmontado el coche entero antes de enseñaroslo, pero bueno, ya tengo el coche listo para cargar el remolque, así que vamos a cargar el remolque y nos vamos mañana. Por cierto, le he puesto las manchas y esto lo he pintado en negro satinado, bien, o sea, lo he lijado, lo he pintado y ha quedado como si fuera nuevo. La verdad que muy bueno. Ya estamos aquí en Brographic, tenemos el S13 ya montadito con sus llantitas, sus parachoques y todo. Aquí con esta iluminación, la verdad que se ve muy bonito. Tengo que pegarle una lavadita. Y ya tenemos los vinilos preparados porque hoy es viernes y vine ayer, el jueves, entonces lo preparamos todo. Ya está todo listo para poner. Vais a ir viendo, vais a ir descubriendo. Como siempre digo, poco a poco, o sea, no os quedéis con la primera impresión de lo que son los colores o lo que son las formas hasta que no esté todo montado. Me he esforzado mucho en que tuviera el diseño y el estilo adecuado a lo que es el estilo del coche, a la época o al periodo correcto del coche. Va a ser la última vez que lo veamos todo liso, así que vamos a hacer unas tomitas y seguimos.
El diseño hay que decir que lo hice yo. Mi inspiración principal ha sido en la época de los 2000, el de un GP y todo eso. 2000, 2005, 2006. Durante todos estos años he ido viendo mucho y en concreto había un coche, era un poco raro y un poco diferente y siempre me ha gustado mucho y es el RX8 de Jig Magic. Vi el fondo blanco del coche, vi el lila, vi el amarillo y dije, me gusta. Me inspiré bastante en ese coche, obviamente el diseño es totalmente diferente. Me inspiré en el RX8 de Jig Magic y para mí es todo un honor. Una vez ya teníamos todas las medidas de todos los vinilos, pues ya se organizó todo para imprimir y cortar. Primero se coge una base de un vinilo blanco y se imprime todo lo que es el diseño encima. Se lamina para darle un poquito más de brillo por una parte. Protección, sí, básicamente protección. Tanto arañazos como el sol lo protege de básicamente todo. Luego ya entonces sí que se mete en esta máquina de corte y se empieza a cortar todo. Hay que pelar, es decir, hay que quitar todo el exceso de material que no vamos a hacer en la vinilación y luego se le pone el transfer, que como veis es este vinilo por encima que se pone, que es bastante más rígido para que no pueda deformarse y demás. Básicamente hace de guía para que todo se quede junto y digamos respete las formas. Y una vez lo tenemos con el transfer, aplicarlo al coche. Todo esto parece muy rápido, lo he explicado ahora en cuestión de minutitos, pero al final son horas y la preparación de todo esto es como todo. Todo parece muy bonito en las cámaras, pero hay que echarle horas. Así que ya casi lo tenemos listo y podemos empezar a planificar por dónde empezamos. Entonces, bro, ¿cuál sería el planteamiento a partir de ahora? Habrá que limpiar un poco el coche. He traído productos de limpieza para dejarlo bien fresh. El coche está recién pintado, todo bien fresh. Este es el producto que yo utilizo para lavar el coche en seco, para que no se raye. Como veis, el coche está recién pintado, ya lo sabéis. Aquí está sucio, aquí con el producto brilla como su puta madre. Pero claro, me acaba de decir el bro que para que el vinilo pegue bien no puede tener cera. Y wax significa cera, así que mierda, habrá que hacer alguna prueba. ¿A que no sabes cómo se llama el producto? Waterless Wash and Wax. Mamá. Ya. La Mamá. Bueno, ahora veremos qué otras soluciones tenemos. ¿Por qué no quieres rayar el coche? Claro. Es que es un producto perfecto para limpiar el coche, rollo de polvo y todo eso, sin rayarlo. Se protege mucho. Ah, ok, la agarras así. Ajá, agarras la otra mano. Da la vuelta. ¿Sabes como cuando pones una sábana? La pones a... ¡Hijo de puta! Tira fuerte, tira fuerte. Estoy sudando, tío, y no solo porque hace calor. Vaya arruga le he hecho ahí, me cago en Santa. Seguidlo por sus redes, por favor. Es el puto amo, tío, se le ocurra que flipas. Y ya vais a ver cómo va a quedar el S13 gracias a este chalao. Estamos empezando por el capó. Estoy viendo ya cómo está quedando. Flipa. O sea, verlo en persona, ¡guau! En el render se veía increíble, el diseño se veía increíble, pero ahora lo ves en persona y dices, ¿se está pasando esto de verdad en el coche? Es una puta locura. Hay gente que se hace el coche y nada más hacerse el coche se pone 500.000 putas pegatinas. Y en mi opinión ocultas muchas cosas del coche. Es relativamente fácil ponerle muchos adhesivos y hacer que el coche se vea bien o se vea llamativo, porque hay que entender también que no es lo mismo que se vea bien a que se vea llamativo. Mi parte es como que se pierde mucho detalle del coche, como que hay muchas formas y muchas cositas que se pasan por alto. Entonces, bueno, digamos en las dos versiones que he tenido del S13 estéticamente, las he disfrutado ambas. Para mí lo que es casi la perfección en cuanto a formas, estilos, de diferentes combinaciones de piezas y todo eso. Entonces ahora que ya esta versión es estéticamente de lo mejor que se podría ver el coche, en mi opinión y en mi estilo y todo eso, creo que era el momento de decir, vale, vamos a dar el paso. Nunca pensé que llevaría amarillo en el coche, pero es que se ve muy bien con el lila. Además es un lila que no es un lila súper vivo, es un lila entre comillas apagadito, pero es que queda, es el tono perfecto, o sea, perfecto.
A ver, ha pasado un ratito, hemos comido y tal, viendo exactamente cómo posicionar esta, como tal. ¿Lo está viendo él? Ya lo hubiese puesto. Ya, pero yo soy súper puto maniático porque no es lo mismo poner una pegatina que es más alargada con otra más alta y tal. Es una locura, ¿cómo puede haber cambiado tanto gracias a este cabrón? A mí no hay. Bueno, trabajo conjunto. Hemos movido muchas pegatinas para arriba y para abajo. Todas nos cuadran menos el BC Racing, que queda un poquito más corto de lo que debería quedar. Hay que rescalar un par de pegatinas. Este lateral está hecho a la inverso, o sea, está hecho al revés, que es así, ¿vale? Lo que son las alineaciones en Japón, no me preguntéis por qué, pero lo que es el lado del copiloto se hace al inverso. He preguntado a gente de allí, ni siquiera ellos lo saben, básicamente. Yo creo que es por un tema de complejidad a la hora de que tienes que adaptar ciertas cosas al dar la vuelta a todo. Y por otra parte, pues no sé, de alguna manera para decir conduzco en un lado o en el otro, sinceramente no le encuentro el sentido, no tiene puto sentido, pero se hace así. El coche está inspirado en las alineaciones del D1 GP, que es un campeonato, era un campeonato, bueno, sigue siendo un campeonato japonés de la época de los 2000. O sea, es que es una puta locura, no sé en el vídeo cómo se apreciará, pero en persona no tiene puto sentido cómo se ve el puto coche. Es que no tiene sentido, es increíble, pero puto increíble. Esta de aquí no está inversa, o sea, se ha olvidado Bro de darle la vuelta, entonces la hemos puesto así más que nada para ver en cuanto, pues cómo queda. Esta de EBC toca hacer la inversa y más chiquitita para ponerla ahí, que yo creo que quedará bastante guay. Y la de Rasquad hay que rehacerla inversa, la de EBC Racing un poquito más ancha. Pinté esto y me pinté el dedo básicamente, y eso no se va, es un buen spray. Aquí el Bro le ha preguntado a ChatGPT el tema de por qué los vinilos se hacen inversos en el otro lado. Hay muchísimas. A ver, Pero la que más me convence es desafío del status quo. esa me gusta. La subcultura del drift y el tuning a menudo desafía las normas y las convenciones establecidas. Me gusta mucho. Al ¿Tienes invertir lógica? un logo, los conductores pueden estar simbólicamente desafiando las expectativas o normas comerciales. Joder, Yo creo que esa es. me siento tope de rebelde ahora mismo. Me encanta, me encanta. Sí, ¿no? Pues ya está, vamos a hacer el otro lado también del rebelde. A la mierda. O sea, no sé, la idea me gusta. No sé si irá por ahí, pero bueno, cada uno que diga sus teorías en comentarios. Sí, me gustaría Que, saber. Yo también o lo sea, leeré, yo también lo aunque leeré. la gente no tenga ni puta idea, ¿por qué la gente cree que esto se hace así? También, oye, si alguien quiere hacer coñas, pues también bienvenido. Nos echaremos unas risas. Seguro. Sí, yo Seguro, también. seguro. Es curioso, ¿eh? Es que es curioso, tío. Yo no lo entiendo y mira que hemos hecho varios, pero yo tampoco lo... Pues ya lunes, el coche ha avanzado bastante desde la última vez que lo visteis. Ya tenemos el lado derecho casi completo. Hay dos pegatinas que hay que variar tamaños y posiciones. Esta mañana he llegado, he visto el coche así como... ¿Qué cojones? Este es mi puto coche. Es muy bestia. Lo que transmite, al menos a mí, lo que me transmite al verlo es irreal. Y ahora estamos ya trabajando, o sea, ahora ya tenemos apuntado todo lo que hay que hacer nuevo. Entre Julio y el Bro, pues haciendo aquí lo que es la base del lado izquierdo. Yo estoy pegando las pegatinas delanteras. Pues nada, en breves, en unas horitas, el coche ya estará. Ya nos lo podemos llevar a nuestra nave y disfrutarlo ahí. La máquina está imprimiendo otra vez las 4 pegatinas que nos faltaban y hemos hecho unas extra que ahora veréis. Y la cosa está en que veo que está imprimiendo y digo, otra vez ha vuelto a imprimir las 2 de BC iguales. Digo, no puede ser. O sea, me he fijado y realmente es totalmente simétrico, menos la B. Entonces, si os fijáis, aquí abajo es un poquito más gordo, como aquí. Porque esta, si la pones así, se ve como raro, ¿eh? Como si tuviera un chichón. Esta iría así. Yo todas las que son estas chiquititas sí que las estoy haciendo yo. O sea, todo lo que es lo complicado, obviamente, lo han hecho aquí los expertos. Si vosotros veis que algo de esto está torcido o está mal puesto, creo que está quedando bastante bien. Esta es súper chunga, entonces Bro me dijo el otro día que lo cortase primero, pego una parte y luego la otra. Es que seguro que le he cagado. O sea, segurísimo, pero segurísimo. No, la cagué. Bueno,
No pasa nada. Pista. Vosotros lo miréis ahí y ya está. Lo complicado donde se ve la experiencia de una persona es poniendo una pieza así de grande que quede igual de simétrica que la otra, que no queden cosas raras, que todo quede bien. Eso es súper chungo. Y aquí por suerte en ProGraphic son unos cracks, así que... Bueno, Ni tan mal. sí, lo que ahora cuando la pegue... Y bueno, esto ha sido un pequeño honor a todas las marcas que hay aquí que me han ayudado. Mishimoto, ya sabéis que llevamos todo el tema de refrigeración, radiador, electroventiladores, que no sé, muchísimas cosas, intercooler. Llevo tantas cosas de Mishimoto que la verdad es que no recuerdo. Hard Race, llevo todos los brazos que lleva el coche, todo regulable con sus rótulas Uniball. BC Racing, llevo suspensiones hechas a medida BC Racing, una suspensión que me puto encanta, me enamora el feeling que tiene. L-Paint, ya sabéis que es Lauta, que nos ayuda a pintar el coche y hace que cuando lo reviento quede así de nuevo otra vez. Sin Advanced Motorworks, ya sabéis que ahí hacemos la electrónica al CA, hace que el motor no solo corra muchísimo, sino que además dure y dure y dure después de las infinitas palizas que le meto. Medmark, ya lo conocéis todos también, me ha ayudado siempre en todo lo que ha podido y más. Nos dejó la nave para poder hacer todo el tema del top mount, los conectores, todo el escape nuevo y todo. Me ha salvado el culo en incontables ocasiones. ProGraphic, no hace falta ni decirlo, estamos aquí. Ha sido el que se ha encargado de darle el cambio de color, estético, de look. EBC, llevo desde el primer día toda la frenada completa. Pulsar, llevamos el turbo Pulsar 4849G con el T51 Remote. Es un turbo que es mucho más grande que el que llevaba antes, pero es mucho más eficiente, carga mucho antes, sube hasta mucho más arriba de revoluciones y es un auténtico puto avión. Folder Life es un colega mío, me hacía ilusión ponerlo ahí. MMC también tiene los mejores filtros que pueden llegar a existir, lavables con garantía de por vida. Y como ya sabéis, en una grandísima parte de todas las marcas que estáis viendo tenéis el código RATSQUAD para tener un buen descuentillo, así que utilizarlo. Precision Engine, ya sabéis que, bueno, pues el año pasado, hace además justamente un año, estábamos ahí en Precision Engine, en el taller que tenían antes, que ahora tienen un taller mucho más grande y mucho mejor. Nos ayudó a rehacer el motor por completo y a forjarlo. No es que yo llevara el motor y me lo hicieran y ya, sino que me dio la oportunidad de aprender muchísimas cosas. Autodoc es en quien gran parte ayuda a financiar todas estas locuras, todas las piezas y un montón de cosas. RATSQUAD, bueno, RATSQUAD ya sabéis que soy yo, es mi web, que ahora la tengo cerrada, pero estoy preparando un par de cositas y ya podéis imaginar que habrá algún diseño que tenga que ver con lo que es el livery del coche, así que estaros ahí atentitos. Action Clutch, que bueno, hace mucho tiempo que no os hablo de ellos, pero el embrague que llevo es Action Clutch, es un embrague que tiene un tacto increíble, que me ha aguantado siempre todas las palizas que le he metido, incluso pobrecito cuando ha tenido aceite por ahí de por medio, ya sabéis, ha aguantado siempre como un campeón. Obviamente me dejaré gente por medio, infinitos colegas, marcas y un poco de todo, pero bueno, el coche tampoco tiene mucho más espacio, así que he intentado poner la gente más importante para mí y las marcas más importantes para mí. Así que desde aquí, pues todos los que estéis viendo este vídeo, muchas gracias. Había pensado que estaría guay puntuarlo. Primero, vosotros en el chat puntuar, ¿cómo lo veis? ¿Qué esperabais o qué os transmite? Yo la verdad que no sé muy bien. Yo punto de última. No me esperaba que me gustase tantísimo. Y le voy a poner 9,75, ¿eh? Yo le doy un 9. Le doy un 9. Vale, eso es una buena nota teniendo en cuenta Le doy un todos 9. los coches que han hecho aquí. Te digo el 1. Dale. La puerta. ¿Qué le pasa? Ah, que está muy vacía. Sí, eso Pero es como- algo... Sí, no, tienes razón. He probado tantas cosas, estuve horas y horas probando logo de RATSQUAD de esta manera, de la otra, Sí, me esto, acuerdo lo que otro. cuando hace lo de la- de No la había S. nada, sí. Probé muchas cosas y dije, al final lo quité todo y dije, que le den por culo, así se queda. Que con un dorsal se verá Con un lleno. dorsal
Claro, ya es coche de carrera. Le doy el 9,5 porque el 0,5 siempre se puede hacer. Yo le doy Sí. un 8, creo. Bueno, vale. Un 8, sí. Bien. ¿Por qué? Pues porque sí. Yo pondría del 1 al 10, 9. Vale, El me único gusta. detalle que he podido hasta ahora concluir es que en el paragolpe, la parte inferior, en el centro, faltaría como una pegatina o un emblema o logotipo de alguna otra marca que tú llevaras. Vale. Igual que En el delantero. El delantero. Entiendo. Porque tienes solo 2. Mami bro, necesitamos puntuación del 1 al 10 del Esto coche. no se hace. Podría ponerle 9. Joder, qué bien. Vaya media más tú. Ah, igual la rarita eres tú, ahora. Le pusieron 8. Ya ves lo que ti. A mí me gusta. Lo único que me falta algo en el alerón. Pero ahora yo lo dejaría en un 8, 8 y medio. Uy, otro que se hace el duro, ¿eh? Bueno, pues Sí. ahora falta ver la gente en comentarios qué dice. Sí. Qué punto. Quiero leerlos todos. Vámonos, va. Bueno. Espero que os haya gustado.